Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 12 de febrero de 2026. Hoy el Evangelio nos habla de esa mujer pagana, fenicia de Siria, pero que el Señor había tocado su corazón. El Hijo de Dios ha venido a por todos. Es verdad que en su vida terrena la misión de Jesús era en Israel, por eso era reacio a estos milagros con otras personas, pero no porque no las quisiera lo mismo, sino porque, bueno, todo tiene su momento, pero al Señor se le conquista el corazón con la humildad. Cuando esta mujer dice esas palabras, hablando de lo que había sido pues una comparación de Jesús que podía haberse tomado pues algo ofensivo, comparar así con los perritos. Entonces ella dice, bueno, pero también los perritos comen las migajas que tiran los niños. Y entonces tiene esta respuesta Jesús. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué aplicación tiene esto? Cuando pedimos de corazón por otras personas, no simplemente con los labios, sino llevando en nuestro corazón su mismo sufrimiento. Realmente esa mujer cuando dice, sálvame, pero sálvame no a mí, sino a mi hija, porque es que la alegría y el dolor de mi hija es mío. Pues Jesús ve que esa petición es una petición que brota del corazón. Y el corazón de Jesús se conmueve. Por eso tantas personas, y me incluyo, ¿no?, que pedimos pues por personas cercanas, amigos, familiares, que vemos alejados de Dios o con graves problemas. Tú sigue insistiendo con confianza al Señor. Pero ya digo, no como, bueno, recemos por esto y por lo otro, sino identificados con ellos. Y eso llega al corazón de Dios. No pierdas la esperanza. Esa madre que cuando se encuentra a su hijo, que después de muchísimos años en un país lejano, vuelve a casa convertido a la fe y llorando los dos, le dice la madre, hijo, llevaba casi 50 años rezando por tu conversión. Pues esa es nuestra esperanza, que el corazón de Dios pueda conquistar, es verdad que siempre con ese respeto a nuestra libertad, pero que consiga al final con su gracia conquistar nuestros corazones, como ayer recordábamos que pedía también la Virgen en Lourdes, esa conversión de los alejados de Dios. Pues vamos adelante en este día, en este 12 de febrero, día de Santa Eulalia. Ya antes José felicitaba, y lo hago yo ahora, a tantos oyentes fidelísimos que tenemos en Barcelona, donde tenemos no pocas dificultades de, pues bueno, no ha habido posibilidad de tener una frecuencia modulada, pero tenemos el DAB y todos los demás medios, y muchas personas fieles que ayudan y que siguen Radio María, con ese ejemplo de Santa Eulalia, patrona de esa gran ciudad de Barcelona. Don José García, buenos días. Muy buenos días, don Luis Fernando, pues con mucha alegría también en este día, uniéndonos a nuestros hermanos en Barcelona. Y hablando de rezar por los demás, esta tarde tenemos una oración que también es de las que llega de manera especial al corazón de Dios, ¿verdad? Eso seguro. El Santo Rosario rezaremos además de las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, a las 6 de la tarde, una hora menos en el archipiélago, que será un Santo Rosario con los niños. Habitualmente hacemos esta oración y entonces en este mes pues lo hacemos hoy día 12 de febrero a las 6 de la tarde en directo el rezo del Santo Rosario. Así que únanse en esta oración de los niños. Con los niños, pues algo así como decía esta mujer, lo de los perritos, pues los niños pequeños ganan el corazón de Dios. ¡Qué maravilla! Como Bernadette o como Francisco y Jacinta de Fátima, eran tan pequeñitos, bueno, y Lucía también lo era, un poquito menos, pero eran niños a los que la Virgen María pues miró con tanto cariño y los llevó a la santidad, los dos pequeños ya canonizados, el Papa Francisco y Lucía en camino. Pues vamos nosotros adelante recordando a otro testigo de Cristo, si es que, madre mía,
cómo el Espíritu Santo ha ido actuando en la historia de la Iglesia en todos los tiempos. Santa Eulalia, mártir del Imperio Romano, y en Vietnam, cuántos mártires en todas esas naciones de Asia, todas ellas han tenido terribles persecuciones, y también la vivió bajo el régimen comunista Cardenal Van Thuan. Por la divina providencia pudo salir de aquello después de casi 15 años de prisión estrictísima, habiendo madurado y habiendo sido testimonio para los compañeros y para los guardias, que muchos de ellos se acercaron a la fe viendo ese ejemplo. Vamos a seguir recordando algunas de las palabras que él contaba, que él decía en aquellos ejercicios que predicó a la curia romana con San Juan Pablo II. Testigos de esperanza. Testigos de esperanza. Hay un capítulo en que el cardenal Van Thuan decía, ser palabra. Cuando era yo alumno en el seminario menor de An Ninh, un sacerdote vietnamita, un profesor, me hizo comprender la importancia de llevar siempre conmigo el Evangelio. Fijaos qué buen detalle. Llevar encima un librito pequeñito, puedes tenerlo, el Evangelio. Él se había convertido del budismo y provenía de una familia mandarina. Era un intelectual. Llevaba siempre encima, colgado al cuello, el Nuevo Testamento, como se lleva el viático. Una forma en que el sacerdote a veces lleva la Sagrada Comunión a los enfermos es colgado del cuello, en un portaviático. Cuando dejó el seminario para desempeñar otro cargo, me dejó en herencia ese libro, su tesoro más precioso. Ese libro, ese Nuevo Testamento pequeño que llevaba colgado. El ejemplo de ese sacerdote, siempre vivo en mi corazón, me ayudó mucho en la cárcel durante el periodo de aislamiento, porque él tuvo unos años en que estaba con otros presos, pero también hubo años de estricto aislamiento, lo cual es, claro, muy duro. Aquellos años seguí adelante porque la palabra de Dios era antorcha para mis pasos, luz en mi sendero. Esto es del Salmo 119. He sabido que San Jerónimo y Santa Teresa del Niño Jesús llevaban el Evangelio siempre encima, cerca del corazón, pero es mi misma cultura la que subraya el valor único de la Escritura. En Asia se veneran mucho las palabras de Confucio, de su discípulo Mencius. No se pueden tener en todas partes, pero se guardan en la cabeza como signo de veneración. Claro, pues decía el cardenal, si eso es con esas palabras de esos maestros supuestos de sabiduría, como no del Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Cuando Jesús en la transfiguración manifestó su gloria a Pedro, Santiago y Juan, se oyó una voz desde la nube: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo». Las palabras de Jesús no son como las palabras de los hombres. Sus primeros oyentes se percataron de ello enseguida y decían que enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Bueno, pues hoy nos deja este mensaje Cardenal Van Thuan. No es que necesariamente tengas que llevar encima ese librito, lo importante es llevarlo en el corazón, aunque no está nada mal, desde luego, llevarlo si podemos, o por lo menos tenerlo muy a mano. Pero lo más importante es que cada día, que no haya un día en que no leamos un poquito. Lo más sencillo es leer las lecturas de la palabra de Dios para la misa del día, o empezar por un evangelio e ir poquito a poquito leyéndolo todo. En eso pues pide consejo al sacerdote que te acompaña de qué es lo que más te puede ayudar, sobre todo si estás quizá comenzando una vida espiritual después de un tiempo a lo mejor alejado, o tras una conversión, o un querer tomar más en serio pues lo que el Señor ha hecho y nos ha enseñado. Pero en cualquier caso, que sea siempre alimento de nuestra alma. Anda que no vemos cosas, oímos, leemos mensajes de aquí y de allá, y no vamos a leer el mensaje que Dios nos envía, esa palabra que no es algo muerto en un libro, sino que se hace viva cuando una persona realmente está buscando lo que Dios quiere. Pues esto es lo que le pedimos al Señor.
que dejemos que su palabra nos transforme a nosotros también en palabra viva, para ser reflejo también de esa palabra hacia nuestros hermanos. Bueno, pues queridos oyentes, vamos adelante en este programa en el que estamos hablando del orden sacerdotal. Habíamos hablado de los 3 grados del orden sacerdotal, el episcopado, el presbiterado y estábamos ya empezando ayer el diaconado. Y habíamos leído el número 1569, que nos dice, con texto del Vaticano II, que en el grado inferior de la jerarquía, esa jerarquía de sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, obispos, presbíteros y diáconos, pues en ese grado inferior de esa jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos para realizar un servicio, no para ejercer el sacerdocio. No es propiamente un sacerdocio. El diácono no es sacerdote en el sentido estricto ministerial, si lo es sentido amplio que hemos estado siempre diciendo del sacerdocio bautismal, pues claro que sí, pero no en ese sentido ministerial. Y sin embargo es parte de este sacramento del orden. Ya decíamos que es una figura que teológicamente pues no está del todo como tantas cosas, que poco a poco se van perfilando. Ya decíamos, por ejemplo, que fue en el Vaticano II donde un tema que se había discutido durante siglos, pues bueno, el magisterio dentro del nivel ordinario, no es cátedra, pero bueno, dio una respuesta con aquello de que el episcopado no simplemente es una mayor jurisdicción, sino plenitud del sacramento del orden. Bien, pues en el tema del diaconado hay también aspectos que todavía no están del todo precisados, porque las cosas son cuando hacen falta y no hay que armarse más líos. Pues bien, lo que está claro de momento es esto, que no es propiamente un sacerdocio ministerial, sino un ministerio para determinadas labores, pues eso, ante todo de un servicio litúrgico y un servicio que ni se empezó, ya leíamos ayer el texto del capítulo sexto, me parece recordar, de los Hechos de los Apóstoles, que empezó para las obras de caridad. Y también recordábamos que así como en la ordenación de los presbíteros hay un gesto en el que todos los presbíteros que están concelebrando esa ordenación, esa Santa Misa, imponen las manos no para ordenarle, sino para acogerle en el presbiterio al que va a ser ordenado enseguida. Luego el que le impone las manos para ordenarle es el obispo, pero hay ese gesto de acogida en el presbiterio. Y en cambio, en el caso de la ordenación de los diáconos, ese gesto no se hace, sino que es solo el obispo el que pone las manos. Y eso tiene una referencia a que desde los inicios de esa tarea ministerial, en lo que sabemos por la historia de la Iglesia, el diácono siempre se le ha visto una especial relación más directa, digamos, con el obispo. Lo vemos en la celebración litúrgica, está ahí a su lado, va asistiendo al obispo y otras tareas que se le van encomendando. Bueno, pues vamos a ver hoy un poquito los 2 números siguientes, que solamente son el que hemos visto ya, y 2 números más los que hablan del diaconado en la Iglesia. Y el primero es el 1570, así que vamos con él, José.
Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello, carácter, que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Bueno, pues aquí tenemos una descripción de funciones, pero antes de ello algo importante, de que habíamos hablado en el caso de los presbíteros, y volveremos a hacerlo más adelante, de aquello que llamábamos el carácter. ¿Os acordáis? Hay 3 sacramentos que cambian algo en el ser de la persona para siempre, algo en el fondo de su ser, en su alma, y eso es lo que llamábamos que imprimen carácter, sello, dejan un sello indeleble, que por el cual, pues ya que eso es así, eso ya como no se va a borrar, no se puede tampoco repetir. Y esos 3 sacramentos son bautismo, confirmación y el orden. Pero el orden no solo en el grado del episcopado y del presbiterado, sino también del diaconado. También sí, la conciencia de la Iglesia es que eso ocurre también aquí en este sacramento. Así que por eso dice, los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. Fijaos que no dice en el sacerdocio ministerial de Cristo, no, pero sí en su misión y en su gracia. Es decir, no todo el mundo tiene que ser sacerdote ministerial, y eso no es ser menos, son cosas distintas. Ahí se arman bastantes líos con este tema. Lo importante es donde Dios me haya puesto. No hay que olvidar una cosa, la persona humana más importante en la Iglesia es una mujer. Alguno dirá, no, hombre, es Jesucristo. Sí, Jesucristo no es persona humana, es persona divina. Con personalidad humana en el sentido psicológico de la palabra, sí, en lo que se entiende por personalidad en ese sentido psicológico, pero en el sentido ontológico, metafísico, teológico profundo, el último sujeto de responsabilidad, en fin, sin entrar ahora en temas metafísicos complicados, lo que se entiende por persona es solo persona divina. Una única persona divina que tiene 2 naturalezas, la divina y la humana con una psicología maravillosa y perfecta en que está integrado todo el nivel cognitivo, afectivo, operativo, corporal, etcétera, etcétera. Pero es solo persona divina. Pero la persona humana más importante en la Iglesia es una mujer, repito, que no es sacerdote ministerial y sin embargo es la más importante. Por eso no es una cuestión de más o menos dignidad, sino simplemente en el plan de Dios, el reparto de misiones y tareas, pues es así. Entonces, no todo el mundo tiene que ser sacerdote. La jerarquía no implica que yo soy más que tú. No, señor. Y de hecho, es lo que nos va a decir a continuación este número. Ha empezado diciendo, los diáconos participan de manera especial en la misión y la gracia de Cristo. Se hacen referencias, como siempre, a documentos de Vaticano II. Todo esto está, lo que dice este número está todo en documentos de Vaticano II. Lumen Gentium 41, Apostolicam Actuositatem 16, ese es de los seglares, pero hay una referencia que tiene que ver. Luego dice, el sacramento del orden los marcó con un sello, con un carácter, lo que acabo de decir, el carácter. Un carácter que nadie puede hacer desaparecer, es indeleble. ¿Y qué hace este carácter? Esto es lo importante. Los configura con Cristo. Así como hemos estado insistiendo constantemente, que el sacerdote es lo que es porque está configurado con Cristo, porque es esa expresión que se ha dicho, alter Cristo, es otro Cristo, que alguno dice, hombre, más que otro es la presencia sacramental en una persona humana débil del propio Cristo, es el propio Cristo que actúa a través de, por eso la expresión latina tan bonita, in persona Christi. Yo actúo no por mí mismo, sino en la persona de Cristo, in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza, en cuanto cabeza del cuerpo místico, en cuanto pastor, en cuanto el que guía, etcétera. Bueno, pues si eso es verdad en el sacerdote, pues también, en su medida, es lo que se dice del diácono. Por el orden, por el sacramento del orden, recibe algo en su alma, ese algo que llamamos sello, carácter, es fragis en griego,
algo que no desaparecerá nunca y que los configura con Cristo. Pero con Cristo, ¿en qué matiz? ¿En qué aspecto? ¿Como cabeza? ¿Como sacerdote? No, como diácono. ¿Y qué significa diácono? Servidor de todos. Y aquí pone el catecismo 2 citas maravillosas y preciosas, de esas que debíamos sabernos siempre todos. Sobre todo la primera, es muy importante. Marcos 10:45. Alguno decía esto, yo me acuerdo de esta cita porque son las 11 menos cuarto. Marcos 10:45. ¿Qué dice ahí Jesús? Pues es después de una de esas discusiones típicas de los apóstoles de quién es el primero y tal, y que Santiago y Juan, el enchufe de su madre y no sé qué, no sé cuántos. Y vamos a ver, hijos, les dice Jesús, que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿de qué estáis discutiendo? O sea, ¿sois seguidores míos? Pues que sepáis que un servidor, que yo, el Hijo del Hombre, se llama Jesús a sí mismo, no ha venido a ser servido aquí, todos a mis pies, aquí, esclavos de la parroquia, a servirme. No he venido a ser servido, sino a servir, a servir. Y vaya que lo hace en la última cena ahí, estoy sirviendo. Y esa es la otra cita, Lucas 22:27. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vaya que sí lo hizo, con esa tarea que solían hacer los servidores, los siervos, los esclavos, de lavar los pies. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir. Bueno, eso es para todo cristiano, pero de una manera particular ese aspecto está indicado en el diácono, que es eso, el servidor, el que sirve a los pobres, el que sirve al obispo, el servidor. Esto está también desde el principio de la historia de la Iglesia, por eso se hace también aquí referencia a San Policarpo, obispo y mártir, sucesor o discípulo de San Juan Evangelista. Y luego nos hace una descripción de las principales tareas y ministerios que pueden realizar los diáconos. Dice así, corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma. Es decir, el diácono, cuando está participando en la Santa Misa, pues asiste, si es el obispo el que preside, pues al obispo, o si no, al sacerdote. ¿Y cuál es su misión ahí? ¿Qué puede hacer en la Santa Misa? Bueno, aquí ya nos dice en la distribución de la misma, es decir, es ministro ordinario de la distribución de la Sagrada Comunión. ¿Qué significa ordinario frente a extraordinario? Pues que como algo normal, el diácono es uno más que puede distribuir la comunión como el sacerdote. No hay que hacer, no es como un caso especial. ¿Por qué digo caso especial o caso extraordinario? Pues los ministros extraordinarios son los acólitos, son aquellos que pueden ser seglares, como bien sabéis, a los que en un momento dado, si hay muchas personas que quieren comulgar y hay pocos ministros, ahí está solo un sacerdote o dos, y mira la de gente que hay. Entonces, en esos casos, de manera extraordinaria, distribuyen la comunión los seglares. No tendría mucho sentido, aunque a veces por desgracia estas cosas se hacen, que el sacerdote dice, bueno, como aquí tengo muchos acólitos y tal, yo me siento tranquilamente, y no porque esté mal de salud, sino que, bueno, pues ya está, yo me siento, y dar la comunión vosotros. Hombre, no, porque en principio el ministro ordinario es el propio sacerdote y el diácono, y los otros son extraordinarios, es decir, en caso de necesidad. Entonces, por eso esos serían extraordinarios. Pero en cambio el diácono, ese sí que puede ocurrir que el obispo, por supuesto, o el presbítero diga, mira, pues hay pocas personas, dar la comunión tú. Pues muy bien, no hay ningún problema. Pero no solo eso, el diácono, ¿qué más hace? Lee el Evangelio. El Evangelio no puede leerlo un laico. Puede leer la primera lectura, el Salmo, la segunda, pero no el Evangelio. El Evangelio en una celebración litúrgica. Otra cosa es una oración, no propiamente litúrgica, una meditación, una hora santa. Bueno, ahí ya podría ser. Pero si se está proclamando el Evangelio, el Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio, etcétera, eso ya tienes que ser el diácono. Y el diácono pide la bendición al que preside esa celebración. Padre, dame la bendición.
el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies digna y competentemente su santo evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando retransmitimos celebraciones litúrgicas, preside el Papa, pues siempre lo comentamos. Ahora se acerca el diácono, se pone ante el Santo Padre, le pide la bendición. Pero lo mismo digo, no solo con el Papa, sino con el obispo que sea, con el sacerdote, pues esa bendición, esa proclamación del Evangelio. Así que puede proclamar el Evangelio. También, en el momento de la doxología, es decir, cuando termina la plegaria eucarística con ese ofrecer a Cristo al Padre, ese por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso, ojo, solo pueden decirlo los sacerdotes. En algunos sitios, años A, son momentos así de cierto confusionismo, cuando cambió ¿cómo se dice? Sí, el rito ordinario, el ordo de la Santa Misa, pues en algunos sitios eso lo decía todo el mundo. Por Cristo, con Él. No, eso solo lo dice el sacerdote o el obispo. Y todo el pueblo al final nos unimos en el amén. Pero el diácono lo que sí que hace en ese momento es coger el cáliz, elevarlo. El sacerdote o el obispo eleva la sagrada forma en la patena y el diácono el cáliz. Pero él no dice el por Cristo, con Él y en Él, no lo dice, solo lo dice el sacerdote. Eso también a veces algunos se despista y va el diácono y dice eso, no se debe decir, sino que él se une y tiene esa participación de elevar el cáliz, pero sin pronunciar esas palabras. Así pues, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios. Luego, pues como digo, distribuir la Sagrada Comunión, preparar, antes de eso, no lo he dicho, preparar también el altar. Puede él hacer esa mezcla del agua y del vino. Eso sí, todo eso lo puede hacer. Distribuir la Sagrada Comunión. Y también hay dos palabras, como sabéis, que están reservadas al diácono cuando él participa en la Santa Misa. ¿Cuáles son? Pues son, por un lado, en el momento de la paz, el daos fraternalmente la paz, eso lo dice el diácono, lo dice él, no el sacerdote. Bueno, si se despista el sacerdote lo dice, pues cosa bastante frecuente, pues ya está, no pasa nada. Pero de suyo es algo que sí que dice el diácono. Y también la despedida final. En el latín clásico, ¿verdad? En el ritual en latín, ite misa es, iros, podéis iros, la misa ya se ha realizado, ya se ha celebrado. Y en la versión litúrgica española, podéis ir en paz. Eso lo dice el diácono. Así que dos palabras en la Santa Misa, el saludo, la invitación a darse la paz y la despedida, y luego, y antes de nada, la proclamación del Santo Evangelio. Eso en cuanto a la palabra. Y en cuanto a la Eucaristía, preparar las ofrendas y elevar el cáliz, pero sin decir por Cristo, con Él y en Él. Asistir, pues, al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía. ¿Qué más puede hacer a nivel litúrgico? La celebración del matrimonio. Un diácono puede celebrar el sacramento del matrimonio, porque a fin de cuentas, los verdaderos contrayentes de matrimonio son los novios, son ellos. Y el diácono es, como el sacerdote o como el obispo, me da igual en este sentido, es el testigo principal y el que representa a la Iglesia, pero propiamente son ellos los que se casan. Por eso, en una celebración del matrimonio ya se entiende que sin misa puede hacerla simplemente el diácono, una liturgia de la palabra, con las lecturas, con el Evangelio y con el consentimiento mutuo que se dan, que es lo importante, del sacramento del matrimonio. Y todo eso puede presidirlo solito el diácono. Claro, ¿qué es con misa? Bueno, pues si es con misa, obviamente, quien celebra la misa es el sacerdote. Pero puede ser en esa celebración que el que les pida el consentimiento no sea el sacerdote, sino que sea el diácono. Por tanto, por usar el lenguaje popular, ¿les ha casado el diácono? Pues sí, se han casado ellos. Pero el que ha pedido esas palabras de consentimiento ha sido el diácono. Eso puede hacerlo, claro que sí. Proclamar el Evangelio, ya lo hemos dicho. También, claro, la homilía, ya lo dije ayer, también la homilía la puede hacer. Sí, obviamente se lo encomienda quien preside la Santa Misa. Y si es en estos otros sacramentos, como es el matrimonio, pues obviamente hace él la homilía.
Si él está solo, está claro. Y si no está solo, eso ya, pues lo que diga el sacerdote. También presidir las exequias, es decir, cuando hay una celebración de difuntos que no sea la Santa Misa, sino pues uno de los rituales que está previsto, ¿no? De distintas oraciones, lecturas, peticiones, etcétera, el incienso, en fin, todo lo que se puede hacer en un entierro, pues lo puede hacer el diácono, menos, repito, como es natural, celebrar la Santa Misa, pero podría, por ejemplo, en una liturgia de la palabra no puede haber la misa, pero se puede distribuir la Sagrada Comunión. Todo esto en el aspecto litúrgico. Y, por supuesto, aquello por lo que inicialmente nació el diaconado, que son los servicios de la caridad, Por tanto, una especial referencia a los pobres. No nos olvidemos de San Lorenzo, gran prototipo de los diáconos, a los pobres, a los enfermos, por ejemplo, visitar a los enfermos y llevarles la Sagrada Comunión, pues es algo muy propio del diácono. Bueno, y como hemos mencionado que no solamente son tareas, sino que hay una transformación del ser, del alma, el tema del carácter, el catecismo nos sugiere que repasemos, para que no se nos olvide, lo que nos había dicho sobre qué sacramentos imprimen carácter. Así que lo repasamos y a continuación pues tenemos un momento de meditación musical, pero antes leemos, José, el número 1121, 1121, que nos recuerdan qué sacramentos dan ese carácter, ese sello, esa marca en el alma del cristiano. Los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. La verdad es que es muy consolador todo esto, ¿no? Porque estas palabras finales, ¿no?, que nos ha dicho este número 1121, esa persona que ha dejado de practicar la vida cristiana, que vive de cualquier manera, pero mira, hay algo que siempre va a tirar de su alma, hay algo en su corazón que llama a volver a casa. Es ese carácter que te dice que eres hijo de Dios, que estás aquí haciendo, viviendo de cualquier manera. Bueno, pues damos gracias al Señor y vamos a pedir hoy especialmente por tantos diáconos que sirven a la Iglesia, que sirven a la humanidad en el mundo. Aquí en Radio María tenemos, como bien sabéis, y los encomendamos a todos, a Jesucristo, el verdadero diácono, el servidor de todos. Queremos ser verdaderos colaboradores de Jesucristo, nuestro Señor.
alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Acepta el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro servidor. No he venido a ser servido, sino a servir, nuestro diácono verdadero. Bueno, tenemos bastantes temillas por ahí pendientes, con lo cual el número que nos queda del diaconado, pues tendremos el próximo día que rematarlo, pero por lo menos vamos a dejarlo ya leído para que tengamos una visión de conjunto de lo esencial de la doctrina del diaconado, que hemos dicho, en primer lugar, que es parte, el grado inferior del sacramento del orden. En segundo lugar, que no es propiamente sacerdocio, así como episcopado y presbiterado son dos grados del sacerdocio como tal, plenitud del sacerdocio el obispo y no toda la plenitud del presbítero. En cambio, el diácono no es que sea otra participación del sacerdocio, sino que aunque sea dentro, se comunique a través del sacramento del orden, la imposición de manos y oración, pero propiamente no es para ser sacerdote ministerial, sino en ese servicio, tanto a nivel litúrgico como apostólico y caritativo, en ese aspecto de servicio. Hemos recordado que, por otro lado, que imprime carácter, que configura con Cristo, pero con Cristo no en cuanto sumo sacerdote, sino en cuanto diácono, servidor de todos. Y hemos recordado en concreto que actividades, que funciones puede tener tanto a nivel litúrgico como caritativo. Y finalmente hay un aspecto que, aunque está en letra más pequeña, porque no es una cosa como muy esencial, pero bueno, es llamativa también históricamente la evolución de este otro aspecto. A saber, ¿el diácono puede serlo toda la vida o es como simplemente un paso previo al presbiterado? Bueno, pues en Oriente, siempre en la Iglesia Católica Oriental, siempre se ha mantenido esa posibilidad de ser diácono siempre, es decir, el diaconado permanente. En la Iglesia Latina eso se perdió durante tiempo, durante siglos. Y sin embargo, en el Vaticano II se estuvo hablando de la conveniencia de recuperar ese diaconado permanente, que pudieran recibirlo varones que pudieran estar casados, pero que no tenían intención de ser sacerdotes, pero que de hecho estaban colaborando. Esto sobre todo vino del tema de las misiones. Y de hecho esto aparece en el documento Ad Gentes del Vaticano II, que es el documento que habla de las misiones. Entonces se hablaba de cuántas veces
en esos lugares en que el sacerdote solo podía ir pues muy de vez en cuando, estaba la ayuda extraordinaria de hombres que colaboraban pues distribuyendo la Sagrada Comunión, pues eso, haciendo las celebraciones de la palabra, obras sociales y caritativas. Entonces, la conveniencia de ayudarles de una manera sacramental, se decía en ese adyente 16, que sean fortalecidos por la imposición de manos, transmitida ya desde los apóstoles, y así se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Entonces, se vio bueno recuperar también en la Iglesia latina, en esta parte de la Iglesia católica, ese diaconado permanente, no simplemente el que es lo habitual en los seminarios, uno va a ser ordenado sacerdote y hay antes un grado previo en el que suele estarse un año, más o menos, a veces menos, a veces más, pero bueno, en torno a un año de diácono, pero con la intención no de quedarse ahí, sino de luego ser ordenado presbítero. No, pues aparte de eso, la posibilidad de ese ser diácono, pues eso, ya para toda la vida, porque ya hemos dicho que esto imprime carácter, y eso lo tenemos entre nosotros, ciertamente, y en Radio María tenemos también algún diácono permanente, como sabéis. Pues vamos a dejar leído este número que nos habla de ello José, el número 1571. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha restablecido el diaconado como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Bien, pues esto es lo que nos resume aquí el Catecismo de aquello que se estuvo viendo en el Vaticano II y, como habéis visto, ha leído esa parte final que antes yo he mencionado también, de esa frase del documento de las misiones del Vaticano II, el Adyentes, y entonces se restableció este ministerio del diaconado permanente. Pero fijaos lo que dice, puede ser conferido a hombres casados, es decir, primero se han casado, matrimonio, y después, tras un periodo de prueba, y claro, con una formación, hay que estudiar teología y muchas cosas, obviamente, no es así porque sí, pues reciben este sacramento del orden, pero en ese grado del diaconado, no del presbiterado. Y entonces siempre van a ser ya diáconos con lo que las posibilidades de actuación de lo que hemos estado viendo en el número anterior. Pero bueno, de momento lo dejamos leído y ya explicaremos esto más, porque además tiene que ver con otro tema que hay que explicarlo con calma, que ya llegaremos, que es el tema del celibato. Pero de momento lo dejamos aquí porque teníamos pendientes resolver algunas dudas y también responder a la pregunta que hacíamos, que vuelvo a repetirla por si alguno se incorpora ahora. Uno se ha ido a confesar, en principio pensamos que lo ha hecho bien, con las características de una buena confesión, a saber, ha hecho su examen de conciencia, se ha arrepentido de los pecados, propósito de la enmienda, y cuando el sacerdote le ha dicho la penitencia, dice muy bien, pero luego después se marcha y no cumple la penitencia. La pregunta era, ¿esa confesión ha sido válida? ¿Tendría que repetirla? ¿Tendría que volver a confesarse de esos pecados o no? Bueno, pues eso y luego algunas preguntas que podáis hacernos, que ahora nos van a recordar. Tanto la respuesta a esta pregunta puede hacerse por el correo electrónico o por el WhatsApp, como vuestras consultas por esos cauces que ahora nos recuerdan José, o nos pones la cuña donde aparece también ese teléfono, que ese sí que es para vuestras consultas, y el correo y el número del WhatsApp. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419, 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje
al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Vivo por él aunque no sé si lo encontré o me ha encontrado. No me di cuenta cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por él porque escuché en sus palabras la verdad. Vivo por él y no me pesa. Es el amigo siempre fiel, tiene los brazos siempre abiertos. El verdadero amor es él es el único perfecto. Él a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Tengo solo una vida y la vivo por él. La mirada que te invita a entregar por él la vida. Ya no hay noche que sea triste, la muerte no existe si él está aquí. Vivo por él porque me da todo el impulso que me mueve. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por él porque me da fuerza, valor y realidad para sentirme siempre viva. Cómo duele cuando falta, cuando el corazón no canta, que siempre es fiel. Si él me presta sus espaldas, las penas más negras las cargo. Vivo por él, vivo por Cristo, todo cristiano, cada uno en su vocación. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que mejor empezamos por las respuestas de nuestros oyentes a la pregunta que hemos recordado del que se ha confesado y no ha cumplido la penitencia. José, ¿tenemos alguna respuestita por ahí? Pues sí, nos escriben, la confesión es válida, pero esa falta a esta penitencia debe confesarse de nuevo esa falta. Y dice otra oyente, Belén se llama, dice que sí es válida si realmente te has arrepentido. Y entonces ella se hace la pregunta de que si tienes que volver a confesarte o no, lo mismo que decía otro oyente. Y luego dice, yo le pido ponerme una penitencia y me deis cuenta después, ofrezco la comunión el mismo día. ¿Eso valdría? Un montón de respuestas muy variadas, pero en general dicen que sí podría ser válida. Muy bien, pues vamos a ver. En efecto, está bien respondido que si uno... Pero hay que añadir un matiz, ¿eh? A ver, un componente de la confesión o penitencia es la satisfacción. Claro, si os acordáis cuando explicamos esto, dijimos que hubo un cambio en la evolución de este sacramento significativo. Y es que en los primeros siglos, primero se cumplía la penitencia. Y una vez cumplida, se daba la absolución. Claro, al cabo de toda la Cuaresma o a veces de más tiempo. Entonces, primero repara lo que has hecho como señal de que de verdad estás arrepentido y quieres arreglar el estropicio de los pecados, ¿verdad? Una vez cumplió la penitencia, entonces ya sí quedas reconciliado, puedes volver a la comunión, etcétera. Luego se vio que eso no era lo más prudente, sino dar ya la absolución, pero con el compromiso del penitente de cumplir la penitencia. Entonces aquí está el tema. Si el que se ha confesado, en efecto, estaba arrepentido, tenía propósito de la enmienda y ha aceptado la penitencia y sí pensaba cumplirla, la confesión ha sido válida. Por tanto, no hay que repetir esa confesión. Entonces, ¿qué ha pasado después? Bueno, puede haber pasado uno que se haya olvidado. Bueno, pues se ha olvidado, ¿qué vamos a hacer? Pues se ha olvidado. Dios ya tiene misericordia de nuestros despistes. Pues hombre,
como tal, eso no es ningún pecado. Ahora, si luego esa persona lo va dejando y luego dice, yo para qué le tengo que hacer la penitencia, y no la cumple porque no quiere, entonces lo que ocurre es que comete otro pecado, pero otro. No es que lo anterior no haya valido, la confesión fue válida porque en ese momento sí tenía buena disposición. Pasa que luego, pues bueno, se ha estropeado la cosa. Por tanto, tendría que confesarse de no haber cumplido la penitencia porque no quiso. Porque no quiso. ¿Entendido? Pero no de lo anterior. Si lo anterior se hizo bien, perdonado quedó, aunque no se cumpliera la penitencia por despiste. Si no la ha cumplido porque no ha querido, pues se tendrá que arrepentirse de no haber cumplido la penitencia porque no quiso, pero no de los pecados anteriores que ya quedaron perdonados. Luego, lo que nos ha planteado, si he entendido bien, un oyente, es eso que ocurre a veces, ¿no? Que el sacerdote mismo se olvida por la penitencia o se olvida el penitente. ¿Y qué me ha dicho? Hombre, el ideal sería preguntarle, padre, perdón, pero si eso ya no es posible, porque ya no sabes dónde está o no lo puedes volver a encontrar, bueno, pues hijo, haz algo más o menos equivalente de lo que otras veces te han podido indicar, o en todo caso, con paz y sin prisa, cuando te vuelvas a confesar otra vez, lo puedes indicar. Pero vamos, en principio, pues si no has podido encontrar al sacerdote y no había otra posibilidad, pues haz algo que más o menos en otras ocasiones te hayan podido indicar. Aunque bueno, esto lo digo ya como una opinión particular. También ha llegado una pregunta, ahora ya con las consultas de hoy, ¿puede un acólito presidir la celebración de la palabra y administrar la Eucaristía? Pues ya hemos dicho que eso sería como algo extraordinario. Quien puede hacerlo siempre es el diácono. Pero si el sacerdote le dice a un acólito, mira, yo no puedo estar aquí hoy o no puedo llevar la comunión a enfermos, pues entonces a ti como ministro extraordinario, pero que puedes estar instituido, porque uno puede ser extraordinario para un caso. Yo te doy la bendición para que hagas esto ahora. Ven para acá, ayúdame a dar la comunión. Te doy la bendición, pero es ad casum. Pero también existe el ministerio instituido. Entonces, esa persona puede ser ya habitualmente acólito, pero repito, el que sea habitualmente acólito no quiere decir que sea ministro ordinario de la Eucaristía, sino siempre será porque hace falta, no porque no llega el sacerdote, porque no, vale. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues leer lecturas, pero no proclamar el Evangelio. Puede leerlo, pero como se puede leer un texto bíblico, pero no como proclamación litúrgica, porque eso ya hemos dicho que tiene que ser el diácono. Entonces, en ese sentido, si es una celebración de la palabra, bueno, que se leen unas lecturas, se hacen oraciones, el ritual de comunión a enfermos, sí, eso sí puede hacerlo. Puede hacerlo de manera extraordinaria, lo suyo sería el diácono, pero si no, si el sacerdote le encomienda a un acólito, puede obviamente hacer las oraciones del ritual de distribución de la Sagrada Comunión a los enfermos, sin proclamar de esa manera, digamos, oficial y litúrgica el Evangelio, pero sí todo lo demás, las oraciones y dar la Sagrada Comunión. Pero siempre sería como algo extraordinario. Teníamos también de días anteriores al correo, una pregunta como muy básica, dice, ¿para quién va la ofrenda que se da en el cestillo durante la misa? Pues hombre, eso depende en cada parroquia. Lo normal es para las necesidades habituales de la parroquia, porque ya suponéis que en fin, la luz, la calefacción, en fin, tantas cosas de un edificio, pues en fin, obviamente alguien tendrá que pagarlas, ¿no? Entonces es una colaboración de los fieles a eso, digamos en principio los gastos ordinarios de la parroquia, pero también hay colectas extraordinarias. Entonces, cuando se dice el sacerdote, hoy la colecta es para Cáritas, pues va para Cáritas. Hoy la colecta es para el Domum, pues va para el Domum. Hoy es la colecta contra el hambre, pues para la colecta, en fin, depende si se indica una intención particular para esa intención. Y si no se indica, pues es en general para los gastos de la parroquia. Cosa obvia y evidente que todo edificio y si hay personas que hay un trabajo, pues claro que hay que ayudarles y remunerar o al menos colaborar en algo en lo que hacen, pues es obvio, para ese tipo de necesidades de cualquier orden en la parroquia. Y luego hay una pregunta que siempre sale y que todos nos hacemos, un evangelio que se proclamó hace unos días, que es desconcertante. Cuando en la parábola del sembrador Jesús cita un texto del profeta Isaías que es un poco raro, porque dice, a vosotros se os ha dado a conocer, a los apóstoles, el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera se les presentan parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y uno dice, ¿pero qué es esto?
A ver, primero siempre hay una regla de interpretación en cualquier obra, no solo en la palabra de Dios, que es lo oscuro se entiende por lo claro. Entonces tú vete, miras el conjunto de todo el Evangelio y es evidente que todo lo que Dios quiere es nuestra conversión. Entonces, ¿cómo aquí parece que dice lo contrario? Bueno, parece. En primer lugar, repito que es una cita del profeta Isaías. Es una manera de decir que a Dios le duele, precisamente, que haciendo todos los esfuerzos del mundo para nuestra conversión, si eso llega a corazones duros, por más que lo intente el pobre profeta, no hay nada que hacer. Porque si el hombre no quiere ver, no ve. Más milagro que la resurrección de Lázaro no pudo hacer el Señor después de 4 días. Y sin embargo, la conclusión de Caifás y de otros fue: hay que acabar con este hombre porque hace muchos milagros. Toma, pues conviértase usted. Pues no, Señor. Entonces, en el fondo es como el dolor de Dios, es decir, por más que hagamos, no hay nada que hacer. Pero porque ya, digamos, está poniendo como, esto es una cosa bastante habitual en el lenguaje semítico, poniendo en Dios lo que en el fondo es que Dios respeta nuestra libertad hasta ese punto que le duele, pero que tiene que asumir, porque nos ha creado libres, de que si no queremos convertirnos, no hay manera. Es ese un poco el sentido, ¿no? Obviamente no va de repente una frase a decir todo lo contrario que toda la Biblia, que es el deseo de Dios de nuestra salvación. Y nos queda alguna cosa más delicada, pero no nos queda tiempo. Así que, como seguiremos, si Dios quiere, pues a prepararnos a la Santa Cuaresma, que está ya encimita, y a pedir a la Virgen María que nos ayude en nuestro camino de conversión, que no solo es en Cuaresma, sino toda la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.